En este video se habla respecto de los judíos. Aquí aparece el término judíos y respecto de los cristianos. Aquí aparece el término cristianos. En correlación con cristianos, los entre comillas llamados cristianos, de lo cual he hablado en los videos anteriores. En el video anterior, los entre comillas llamados cristianos, que son los trinitarios, los unicitarios y los arrianos, o todas las denominaciones trinitarias, unicitarias y arrianas. Esos son los entre comillas llamados cristianos. Bueno, por el lado de los judíos tenemos los que no reciben al ungido. Bueno, olvidémonos de los judíos los que no reciben al ungido, sino tenemos simplemente los judíos. En cuanto al Antiguo Testamento, para los judíos, incluyendo los en correlación con las escrituras, los que no recibieron al Nazareno, en correlación con ellos y en correlación con los que no reciben, en correlación con los que no reciben al Nazareno, en correlación con los que no creen que el Creador es el ungido. En correlación con ellos, el término judíos. Pues aquí hay dos versos, que está uno que es Isaías 43 y el otro es Hebreos 1:10. Es una imagen, es un croquis con la expresión con la expresión AT, que es el Antiguo Testamento, y la expresión NT, que es el Nuevo Testamento. La expresión AT en correlación con la palabra que está aquí abajo, que es Biblia, y el nuevo NT en correlación con la palabra que es Biblia. Esto se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento, que es la Biblia. En el Antiguo Testamento en correlación con los judíos y en el Nuevo Testamento en correlación con los cristianos. En correlación con el Antiguo Testamento, el verso para el Antiguo Testamento, para los del Antiguo Testamento o para los judíos, es Isaías 43. Isaías 43 para los judíos. Para los judíos. En el Nuevo Testamento el verso es Hebreos 1:10. Vamos a ver qué dice Isaías 43. Isaías 43 dice esto: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Este es el verso que se encuentra en Isaías 43. Estamos viendo que es la profecía de Isaías 43, que es el Antiguo Testamento. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei. El texto en el hebreo aparece claramente el tetragramatón, que son las cuatro grafías que se corresponden al nombre del creador. Yod Hei Wab Hei. Ese es el nombre del creador. Entonces dice la profecía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Es al Dios de Israel, al cual a Yod Hei Wab Hei, al cual habíase de prepararle camino. ¿A quién se llamó preparar camino? Para el camino de Yod Hei Wab Hei. ¿A quién habíase de prepararle una calzada? Una calzada para nuestro Dios. Es al Dios de Israel, al cual habíase de prepararle camino. Es al Dios de Israel, al cual habíase de prepararle calzada. Entonces, esto nos está indicando, en correlación con esto de prepararle camino y la calzada, es para el que había de venir. Entonces, ¿quién es el que había de venir, al cual había de prepararle el camino, del cual camino había de prepararle su camino de Yod Hei Wab Hei? Es Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, el que había de venir. Eso es lo que se anuncia en Isaías 43, en el Antiguo Testamento para con los judíos. Yod Hei Wab Hei, el ungido. Yod Hei Wab Hei es el ungido, el que había de venir. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios. Entonces, pues sabemos en el Nuevo Testamento que esa profecía es aplicada a Yeuso, al Nazareno. Entonces nos está indicando el Antiguo Testamento a quién había sido de prepararle camino, o los caminos de Yod Hei Wab Hei, o el camino de Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, o calzada para Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel. Entonces este es el cual había sido de prepararle camino. Entonces, para los judíos, cuando viene el Nazareno, ¿a quién se le prepara camino? Al Nazareno. Y este es el cumplimiento de la profecía. Por tanto, se da a conocer que el Nazareno es al cual habíase de prepararle camino. Por tanto, es Yod Hei Wab Hei.
el Dios de Israel. Esto en correlación con los judíos. Por eso, en el antiguo, correlación con el Antiguo Testamento, Yod, Hei, Wab, Hei es el Dios de Israel, es el ungido, el que había de venir, al cual sí se le preparó camino. Esto es para los judíos. Ahora, para los llamados cristianos, entre comillas, el verso es Hebreos 1:10. Voy a ver qué es lo que dice Hebreos 1:10. Esto ya es en el Nuevo Testamento, no el Antiguo, sino Hebreos 1:10 es el Nuevo Testamento. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Y tú y tú en el principio, Señor, la tierra cimentaste, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos como vesturas se envejecerán, como vestiduras se envejecerán, cual si manto les mudarás, y se mudarán, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todos los que estudiamos las escrituras sabemos que este verso lo dice del Hijo. Antes de este verso existe un verso que dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios, oh Dios, te ungió con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Esto lo viene diciendo del Hijo con H mayúscula y también dice de él, del Hijo con H mayúscula. Y tú, oh Señor, tú en el principio, Señor, la tierra cimentaste y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán los cielos, pero tú permaneces, y todos como vestiduras se envejecerán y cual si manto les mudará y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán o no desfallecerán. Entonces nos está diciendo del Hijo que es el ungido, porque cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Y también dijiste del Hijo, y tú en el principio, Señor, si la tierra cimentaste, y obra de tus manos son los cielos. Nos está diciendo del Hijo que es el ungido y que es el creador. Pero lo que importa es este segundo verso, porque aunque el primer verso nos informa que es el ungido, el siguiente versículo nos está informando que es el creador, el cual es el Hijo. Entonces, el Nuevo Testamento respecto del Hijo se nos dice que es el ungido, como ya se ha dicho, de hecho en el verso anterior, que es en el 7 al 10 de Hebreos 1, del versículo 7 al 10, a 7 al 9, y es el creador en Hebreos 1:10, de 1:10 al 12. Se nos dice específicamente en el versículo 1:10, nos dice que es el creador. Entonces, en el Nuevo Testamento, para los entre comillas llamados cristianos, está la expresión hijo, porque ya sabemos que el que vino es el Hijo con H mayúscula y no se nos anuncia que es el creador. Entonces, esto no lo creen los cristianos, los entre comillas llamados cristianos, que el Hijo es el creador. En la Trinidad no es conocido en cuanto a los trinitarios, no conocen los trinitarios que el Hijo es el creador, tampoco los unicitarios que el Hijo es el creador y tampoco los arrianos que el Hijo es el creador. Entonces, los arrianos, los unicitarios y los trinitarios no conocen esta verdad del Nuevo Testamento que el Hijo es el creador. Y no sé si, pues no sé cuánto lo lleguen a creer o cuánto lo lleguen a creer. Entonces, el Hijo es el creador. Y en el Antiguo Testamento, para los judíos, Yod-Heh-Vav-Hei, el Dios de Israel, es el ungido. Es el ungido. Es Yod-Heh-Vav-Hei ungido. Y el otro es Hijo creador. Que el Hijo sería, por la expresión creador, sería Yod-Heh-Vav-Hei. Que el Hijo es Yod-Heh-Vav-Hei, el Dios del Antiguo Testamento. Y que es Yeuso y Euso de la transliteración en vocales, la Yod por la I, la Hei por la E, la Wau por la U, la Shin por la S y la U que aparece ahí, y la Ain por la O. Y da una pronunciación que es Yeu y Eusuo. Yeusuo es y Eue salvando. Pues ya se ha dicho, pues en los videos anteriores, que el creador es el Salvador, es el ungido y es el Salvador, es el Hijo, es el creador, es Yod-Heh-Vav-Hei, el ungido, el creador es un hijo con H mayúscula. Ese hijo fue hecho partícipe de carne y sangre, por medio de hijos son todas las cosas, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho hombre corpóreo para poder morir. Entonces, Yod-Heh-Vav-Hei,
el creador es un hijo y ese hijo es el que fue ungido y es el ungido. Esto es lo que se recalca en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el creador, Yod Heh Wav Heh es un hijo con H mayúscula y que ese hijo con H mayúscula fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, siendo hombre el postre Adán, y el cual es el que fue ungido, y es el ungido. Hasta ahí. Es lo que se anuncia. Su nuevo nombre es Ieusuo, que significa Yehue salva, el cual literalmente es Yehue, el creador salvando. Ese es la revelado, el nuevo nombre del creador. Entonces el creador antiguamente se llamaba Yehue, pero ahora por cuanto es un hijo con H mayúscula y ese hijo es mediante el cual son todas las cosas y ese hijo es el que participó de carne y sangre llegando a ser hecho hombre corpóreo, el postre Adán, y el cual es el que fue ungido, recibe un nuevo nombre, y que es IEU, que es la abreviación de su antiguo nombre, que es Yehue salva, y que es IEU, que es la abreviación de su antiguo nombre, Yehue, IEU, y luego la terminación, la Shin y la Ain, sin la vocal U, la terminación Shin Ain, que es So. Yeuso, que es Yehue salva, el cual literalmente es Yehue salvando. Ese es el nuevo nombre del Creador, que no lo conocen los judíos, los que no recibieron al Nazareno, y los judíos de la actualidad, que no lo aceptan, que el Nazareno es el Creador salvando, al que crucificaron es el Creador, el Dios de ellos, salvando con carne y sangre. Esa es la verdad para los judíos. Y este es su texto para ellos, Hebreos 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. El verso para los cristianos, de comillas llamados cristianos, es Hebreos 1:10. Y respecto del Hijo, ¿qué es lo que dice esto? Y tú en el principio, Señor, la tierra cimentaste, y obra de tus manos son los cielos. Por tanto, está diciendo del Hijo, que es el Creador. Por tanto, está diciendo del Hijo, que es Yod Heh Wav Heh. Ellos, los cielos, perecerán, pero tú permaneces, y todos como vestiduras se envejecerán. Y cual si manto les mudarás, y serán cambiados, y se mudarán. Pero tú el mismo eres y tus años no desfallecerán. Esto lo dice del Hijo. Por tanto, está diciendo el Hijo que es el Creador. Ahí está. Yod Heh Wav Heh, el Dios de Israel, el Creador es el Creador. Yod Heh Wav Heh, el Dios de Israel, es un Hijo con H mayúscula. Mediante este Hijo son todas las cosas y este es el que hizo todas las cosas, que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el que hizo al hombre, la mujer, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, la luna, el sol, los planetas el sol, los planetas del sistema, las Pleiades, el Orión y la galaxia, las galaxias, todo lo que hay arriba fuera de la galaxia, que son los supercúmulos de galaxias. Ese es el que partía ese hijo, por cuanto por medio de ese hijo en todas las cosas, este hijo es el que participó de carne y sangre, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que por cuanto los hijos son partícipes de carne y sangre, él también igual participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, ese hijo hecho partícipe de carne y sangre es hombre, el postre Adán, y su nuevo nombre es Yeuso. Yehue salva, el creador salvando, y el cual literalmente es el creador salvando. Y ese hombre, el cual es el hijo del Padre con H mayúscula, es el que fue ungido, y de ahí que es el ungido, al cual sí se le preparó camino cumpliéndose la profecía, voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Yod Heh Wav Heh, enderezar, porque es el creador, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios. Punto. Isaías 43. Ahí para los judíos. Isaías 43. Punto. Eso es lo revelado. Punto. Aparte, este hijo tiene un padre, el cual es el poder, la grandeza. Megalucines, término griego que significa grandeza,
que es la eminencia, grandeza, megalocinis, grandeza, otro término es eminencia o el poder o la magnífica gloria. Punto.